Hola iglesia, buenas tardes. Buenas tardes. Eso, qué gusto, qué gusto. Por un momento pensé, dije, no hay nadie. Qué gusto, vas a compartir hoy la palabra de Dios. Y ahorita, antes de entrar a orar y pedir a Dios que tome el control de la predicación, hay un pasaje que vino a mi corazón hace ratito, hace unos instantes, que dice que está hablando sobre cuando Jesús transformó el agua en vino. Y dice, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. En la mañana tuvimos un servicio, un segundo servicio, y hoy tenemos un tercer servicio. Entonces, aquí dice, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. No porque sea el tercer servicio, no significa que Dios no vaya a hablar. No significa que no vas a ser el inventado. Va a ser la palabra, la obra en tu vida. Amén. Entonces, cierra tus ojos, inclina tu rostro. Padre mío, te doy tantas gracias esta tarde por tu amor. Gracias por permitirnos hoy llegar a este lugar para escucharte a ti, Señor. Que tú seas exaltado, que tú seas honrado, que tú seas alabado, Señor, a través de esa atención que hoy pongo a ti, Señor. Y mucho más cuando yo obedezco tus mandatos, mi Dios. Bendice hoy a cada corazón, a cada familia. Sigue transformando su vida, Señor. Que ellos sigan dependiendo al 100% de ti, mi Dios. Y qué privilegio es poderte servir. Bendice este lugar, llénalo de tu gloria. A los que hoy nos escuchan, bendícelos también. Aquellos que están en su casa y están viendo esta predicación, bendícelos, Señor, también. Y que este mensaje llegue a muchos más lugares donde los necesitan, Señor. Te lo pedimos esto en nombre de Jesús. Amén y amén. Toma asiento, por favor. Y vamos a ponerle como título del mensaje esta tarde, el caminar de un salvo. El caminar de un salvo. Es importante que traigas cuaderno, traigas pluma, porque luego suelo preguntar entre semana, ¿qué fue lo que Dios habló? ¿Qué fue lo que Dios te dijo? Y de repente me dicen, creo que no me acuerdo, pastor. No lo anoté. Entonces siempre traigan en un estudio bíblico, cuaderno y pluma, siempre. Consejo, siempre que tú vayas a tu trabajo, vayas a algún lugar, llévate una pluma y un papel, siempre. Porque a lo mejor Dios te habla en ese momento y dices, me dijo esta palabra el Señor, lo anoto. Y cuando llego a casa tengo el tiempo y entonces me pongo a meditar la palabra que Dios me dijo. Cuando suele no llevar y no notar eso, ¿qué crees que pasa? Que cuando quieres acordarte, ¿qué fue lo que me dijo el Señor? Ya no regresa. Y a veces me suena mucho como el maná. Cuando el maná no era aprovechado, en ese momento se echaba a perder. Entonces de repente cuando Dios habla, anótalo, apúntalo. Y en la noche, medítalo. Amén. Bien, entonces, el caminar de un salvo. Quiero que me acompañes a Hebreos, capítulo 5, versículo 8 y 9. Hebreos, capítulo 5, versículo 8 y 9. ¿Cuántos salvos hay aquí esta tarde? Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay muchos salvos en esta tarde, me da mucho gusto. Y más los que están escuchando, gloria a Dios. Entonces fíjate lo que dice este pasaje de Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9. Y dice así, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hay que quitarle el fondo porque se está escuchando letra de canción, por favor. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió, ¿qué dice? La obediencia. ¿Quién? Jesucristo. Y la pregunta que tú te puedes hacer, ¿qué no era obediente? Bueno, recuerda que Jesucristo tenía las dos naturalezas, la humana y la divina. Y aquí en la naturaleza humana, Él fue enseñado a obedecer. Él se perfeccionó a obedecer en la parte humana. ¿Por qué? Porque es igual que nosotros.
¿Quién de aquí es obediente? Ahí te encargo. Bueno, estamos en ese proceso de obedecer. No sé, pero me gusta mucho en esta hora de la tarde porque como que me empiezo a relajar, ¿no? En la mañana estoy todo tenso. Y aquí no sé, algo tan ustedes que me ponen en relax, en paz. Gracias, Señor, gracias. Entonces, fíjense aquí, dice aquí que él aprendió, a través del padecer, aprendió la obediencia. Versículo 9, dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Cuántas veces se repitió la palabra obedecer? ¿Te diste cuenta? ¿Cuántas veces? Y quiere decir entonces que esta tarde Dios quiere tratar contigo en función de la obediencia. Aquí dice que primero él aprendió la obediencia. Luego dice que todos tendrán que obedecerlo a él. Y todos tendremos que ser obedientes a él. Ahora bien, fíjense lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Ahorita regresamos nuevamente a Hebreos. Ponle una marca ahí a Hebreos, porque vamos a regresar nuevamente a Hebreos. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 8, dice, y estando en la condición, ¿qué dice ahí? De hombre, ¿como quién? Como tú y como yo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. ¿En dónde? Y muerte de cruz. Entonces, si hoy vamos a hablar de el caminar de un salvo necesariamente tiene que caminar en plena obediencia. En plena obediencia, así como tú, ¿no? Así como tú obedeces. La palabra obediencia viene del griego hupakoe, con K, hupakoe, y al inicio es J, hupakoe. Y mira lo que significa la palabra hupakoe en griego, significa escuchar con atención, así como tú. Acatamiento. Acatar significa aceptar y cumplir una orden o mandato, así como tú. Sumisión. Eso significa la palabra hupakoe, obediencia. También viene otra palabra que es la de obedecen. Ya hablamos de obediencia, ahora la palabra obedecen. Y es del griego hupakouo, con K también. Y significa, nuevamente, escuchar con atención, significa subordinado, conformarse a una orden. Conformarse a una orden. Entonces ya hablamos de obediencia, ya hablamos de obedecer, los que obedecen, y vamos a hablar de los que son obedientes. Viene del griego hupekos, con K y doble O, hupekos. Y nuevamente significa escuchar con atención, con toda atención, y ser sumiso. Ese es el caminar de un salvo. Que sea sumiso, que sea atento en escuchar y que acate las instrucciones o los mandatos de Dios para cumplir, para aceptar, para llevarlos por obra. Es lo que está diciendo hoy Jesús. Yo pregunté, ¿cuántos salvos hay aquí? Y muchos dijeron, amén. Algunos levantaron la mano. Pero quiero que tú sepas qué es un salvo, ¿no? ¿Cómo llego a ser salvo? ¿O cómo puedo hacer que la gente sea salva? Entonces acompáñame al libro de Hechos, en el capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Y quiero que me acompañes al versículo 30. Y vamos a hablar del carcelero de Filipos. De este famoso carcelero
donde tenía a Pablo y a Silas ahí en custodia. Y entonces dice aquí el versículo 30 del capítulo 16 de Hechos, dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Preguntaba el carcelero de Filipos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y vean lo que contestó Pablo. O tal vez lo dijeron en unísono, tanto Pablo como Silas. Ellos dijeron, sí, efectivamente los dijeron al mismo tiempo, dijeron los dos. Dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces aquí ya hay otro concepto que tenemos que aprender para ser salvo. Creer, creer, creer. Este pasaje de repente se malinterpreta, porque dice en el versículo 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y muchos dicen, pues si yo soy salvo, todos salvos. No, porque recuerda que la salvación es personal. Es personal, no te equivoques, no erres. Quiere decir que si yo soy salvo, yo voy a testificar siendo salvo para que la gente que no conoce a Cristo venga a Cristo. Amén. Entonces la palabra creer en el griego es pisteo. Al último es E-U-O, pisteo. ¿Y sabes qué significa la palabra creer? Anótalo, por favor. Para que la gente sea salvo, dice, basta que tú creas. Y la palabra creer significa tener fe en Cristo. Tener fe en Cristo. Significa confiar en Cristo. Tener fe en Cristo, confiar en Cristo, obedecer a Cristo. Eso significa la palabra creer. Entonces, ahora sí pregunto, ¿quién cree en Cristo? Tú, entonces, quiero suponer que tú tienes fe en Cristo. Amén. Quiero suponer que tú confías en Cristo. Amén. Y quiero dar por hecho que tú obedeces a Cristo. Y si no, pues obedécelo. Ahora bien, ya entonces aprendimos que para que alguien sea salvo tiene que creer. Ahora, ¿qué es lo que viene en ese momento cuando tú crees? ¿Qué sucedió en ese momento? Bueno, sucedió lo siguiente, y eso lo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3 y versículo 5. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3 y versículo 5. Dice, 3 y el 5. Dice, respondió Jesús, aquí estaba hablando con Nicodemo. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Quiere decir entonces que Jesús estaba compartiendo el nuevo nacimiento, la regeneración. ¿Quién nos da la regeneración? El Espíritu Santo. ¿Quién te llama? Dios. ¿Quién te redime? Cristo. ¿Quién te regenera? El Espíritu Santo. Así anótalo para que tú lo tengas como enseñanza. Todo este proceso lo hicimos en nuestra vida. Y si tú me acompañas a Romanos, capítulo 10, Romanos, capítulo 10, versículo 9 y 10, dice, Romanos 10, versículo 9 y 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice ahí? Serás salvo. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí viene otra palabra importante en este versículo. Primeramente dice que la boca tiene que estar conectada con el corazón. Quiere decir que no solamente yo digo que creo en Cristo, sino que mi corazón me lleva a la obediencia a Cristo. Tiene que ir unido lo que yo digo con lo que yo hago. Recuerda que Cristo dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, sino aquel que hace la voluntad. Entonces yo digo, Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Ya lo dije, yo creo en ti, Señor, pero lo tiene que decir mi corazón. ¿Qué quiere decir? Que mis actos tienen que reflejar lo que yo dije con mi boca. Entonces, aquí la palabra justicia, ¿no? La palabra justicia viene del griego dikaiosune, con K nuevamente, dikaiosune, y viene de la palabra justicia, viene la palabra justificación. La palabra justificación, y la palabra justificación es cuando Dios habla o declara como justos a los creyentes por el hecho redentor de Jesús. Eso significa la palabra justificación. Cuando Dios declara justos a los creyentes por el hecho redentor de Jesús. Esto significa la anulación de la ley de Dios sobre la acción judicial de la ley. ¿Qué decía la ley? Que el que pecara tenía que ser ¿qué? Muerto. Porque la paga del pecado ¿qué es? Muerte. Es lo que decía la ley. Es lo que decía la ley. Entonces ya había una sentencia al pecador. Si él pecaba, él tenía que morir. Entonces, cuando tú eres justificado, en ese momento se anula esta ley de Dios sobre la acción judicial de la ley. Esta ley que determina una sentencia. ¿Y qué determina esa sentencia? La muerte. ¿Cuál muerte? Eterna. Pero hoy hemos sido justificados, ¿por qué? Por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Él ya eliminó esa orden ejecutora legal hacia el pecador, ya está completamente eliminada por la gracia, por la obra, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay una palabra también muy importante, aparte de justicia, dice, si confesamos. La palabra confesar viene del griego homologeo, así como suena, homologeo, con J, homologeo, y fíjate lo que significa la palabra confesar, reconocimiento. La palabra confesar significa reconocer, significa profesar, significa prometer, significa hacer. Eso lo significa la palabra confesar. Si confesamos con tu boca, quiere decir entonces que si yo hoy reconozco quién es Jesús, si yo hoy profeso a Jesús, si yo prometo a Jesús y si yo hago las cosas que Jesús manda, entonces sí estoy confesando a Jesús. Vamos a Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice, no nos salvó, no por obras de justicia, o sea, no por obras de rectitud, no porque seas bueno. Dice, no nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Quién te regenera? El Espíritu Santo. ¿Quién te renueva?
el Espíritu Santo. Esto fue lo que sucedió cuando nosotros fuimos salvos. Aquí la pregunta que yo te hago nuevamente es, ¿eres salvo? ¿Quieres saber hoy qué es ser salvo? Bueno, la persona que es salva, fíjate lo que dice Jesús cuando estaba orando al Padre. En su oración sacerdotal, Jesús oró al Padre. ¿Dónde encuentro la oración sacerdotal de Jesucristo? Está en el Evangelio de Juan, todo el capítulo 17. Ese capítulo es la oración del sumo sacerdote de nuestro Señor Jesucristo al Padre. ¿Y está orando por quién? ¿Por quién? Por su iglesia. O sea, por nosotros. Entonces, aquí yo voy a preguntar, yo dije, ¿eres salvo? Y muchos dijeron, amén, yo soy salvo. Y fíjate lo que hace un salvo. Dice aquí, en Juan capítulo 17, versículo 6, dice Jesús, una persona salva, han guardado tu palabra. Una persona que es salvo ha aprendido a guardar la palabra de Dios. Si quieren, vamos al Evangelio de Juan para que me crean que lo que dijo Jesús es cierto. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 6. ¿Ve lo que dice el versículo al final? Lo que dice, y han guardado tu palabra. Entonces, una persona que es salva ha aprendido a guardar la palabra ¿de quién? De Jesús. Segunda característica, versículo 8 del mismo capítulo de Juan 17. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos la recibieron. Quiere decir entonces que tú que eres salvo, recibiste las palabras ¿de quién? De Jesús. ¿Y qué hiciste con las palabras de Jesús? Las guardaste. ¿Dónde? En tu corazón. Y la mejor manera de guardar la palabra de Dios es memorizarla. ¿Cuánto has memorizado la palabra de Dios? Porque eres salvo. Porque eres salvo. Siguiente característica, versículo 14. Yo les he dado tu palabra. ¿A quiénes? A los que son salvos. Esa es otra característica. Yo les he dado tu palabra. Entonces quiere decir que Jesús ya te dio su palabra y hoy vives bajo su palabra. Hoy te alimentas bajo su palabra, bajo sus preceptos, sus mandamientos, sus ordenanzas. Amén. Y fíjate lo que dice el versículo 17, a los que son salvos. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Quiere decir que la palabra de Dios hoy te está limpiando, te está hoy renovando, te está santificando. ¿Quién quiere ser como Cristo? Hoy los que estamos aquí todavía no somos como Cristo, ¿verdad? Todavía no. Hay muchas cosas que hay que quitar de nuestra vida. ¿Quién lo está haciendo? Cuando tú te metes a bañar, agarras el estropajo, ese que talla, no la esponjita, porque la esponja solamente acaricia y te quedas dormido en la regadera. No, un estropajo que realmente al tallarte te dices, ¡uy, me está doliendo! Bueno, te estás quitando la mugre, no te estás acariciando. Ahora la pregunta aquí dice, santifícalos en tu verdad. Y cada vez que Dios te comienza a santificar, te empieza a quitar el pecado, duele. Pero qué mejor que Dios sea el que te esté ¿qué? Limpiando. Porque si a ti te correspondiera quitarte el pecado, usabas pues esponjita y tu patito para que no se te haga tan pesado la ducha, ¿no? Entonces sí es importante que aprendamos a ver esta parte de lo que dice Jesús. Santifícalos, Señor, límpialos con tu palabra, porque tu palabra es verdad. Entonces nuestra vida de todo salvo está fundamentada en la verdad, no en la mentira, no en medias verdades. Eso apréndelo muy bien, porque hay mucha gente que habla medias verdades y eso es mentira.
Si vas a fundamentar tu vida que sea en la verdad, en la palabra de Dios, y dice que la palabra de Dios te santifica, te empieza a renovar, te empiezas a parecer a Cristo. A lo mejor ya tienes caminando algunos años en Cristo. A lo mejor tienes poco, un año, a lo mejor tienes meses, a lo mejor tienes años. Pero lo interesante es que cada vez te estés pareciendo más ¿a quién? A Cristo. Yo quiero ver muchos rostros que se parezcan a Cristo. Yo creo que tú como papá o como mamá anhelas, o como abuelo o como abuela, tú anhelas a que tus nietos o tus hijos se parezcan ¿a quién? A Cristo. Eso a mí me daría completamente tranquilidad. Por si comienzan a aparecer a Blue Demon, ya me estoy preocupando, Ya me estoy preocupando. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Suministrar palabra, darles palabra. Así como dijo Jesús, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahora fíjate la oración que hace, preciosa, en el versículo 20 Jesús. Dice, mas no ruego solamente por estos. Fíjate, aquí lo que está diciendo Jesús, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, dice Jesús, por la palabra de ¿quién? De ustedes. Mucha gente va a llegar a los pies de Cristo por tus palabras, pero no tus palabras tuyas, sino las palabras de Cristo en ti. Porque lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo espero que Dios esté hablando a tu corazón esta tarde. Y que realmente salgas diferente como llegaste, creyendo que eres una persona salva. ¿Qué es la salvación? Bueno, anótalo. La salvación es un proceso divino que libera al pecador de las consecuencias y el poder del pecado. Es un proceso divino que libera al pecador de las consecuencias y el poder del pecado. Eso es tener salvación en nuestra vida. El tener salvación, el poseer salvación, solo es posible mediante la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. La salvación lo que está haciendo es liberarme del poder del pecado. Hoy me está limpiando del poder del pecado. Ya Cristo rompió la cadena del pecado. Ya Cristo rompió la muerte, ya destruyó la muerte en la cruz. Ya Cristo venció a Satanás. Y de eso me ha hecho libre Cristo. Amén. Muy bien. Entonces quiere decir que a través del mensaje de la gracia, hoy soy salvo. ¿Dónde está el mensaje de la gracia? Está en Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esta parte me gusta mucho y quiero que quede muy clara. La salvación no se obtiene por obras. Lo dice el siguiente versículo. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo voy a decir, lo voy a repetir. Dios me conectó con esos tres mensajes que son diferentes, pero me conectó al final con muchos versículos que he usado durante todo el día. Y aquí no va a ser la excepción. Pero ¿cuáles son las buenas nuevas? Acuérdate que el evangelio significa las buenas nuevas. La palabra evangelio significa las buenas nuevas. Yo te pregunto esta tarde, ¿qué son las buenas nuevas? Y te voy a decir lo que he dicho durante los dos servicios anteriores. Mucha gente se confunde y dice, no, las buenas nuevas son que vas a tener un buen matrimonio, tus hijos van a ser wow, vas a tener un buen trabajo, no te va a faltar comida, no te va a faltar dinero, vas a tener una vida en abundancia. ¿Esas son las buenas nuevas? Estamos entonces menospreciando y desvalorizando el mensaje de la salvación. Cristo no vino a eso, Cristo vino a reconciliarnos con el Padre. Cristo vino a hacer que la ira de Dios que estaba puesta en nuestra vida
desapareciera por su sacrificio. A eso vino Jesús. Cristo dio su vida, dio su muerte y resucitó para darnos vida eterna. A eso vino Jesús. Por añadidura, te da un buen matrimonio, te da unos buenos hijos, te da un buen trabajo y buen sustento. Pero eso es añadidura, amados. Y mucha gente buscamos ¿qué? La añadidura, y no buscamos a Cristo. Buscamos el sustento, mas no al sustentador. Tristemente, buscamos al médico, buscamos ser sanados y no al sanador. Y mucha gente lo hace. Y mucha gente camina de esta manera. ¿Y te dices que eres salvo? ¿Y te dices que eres salvo? No es el mensaje de la mañana, pero en la mañana yo dije, hoy realmente, ¿cuál es tu propósito de ser salvo? ¿Sabes cuál es el propósito de ser salvo? No de que estés no que tengas vida eterna, ¿eh? El propósito de que Dios te haya llamado es para que tú prediques el evangelio y lleves a más almas al reino. Empezando por los de tu casa. Y podemos evangelizar de manera diferente. Hay el evangelio sin palabras, el evangelio silencioso, a través de un testimonio. Y lo dice Dios. Dios le habló a los mudos. Dios le habló a los mudos. ¿Dónde dice, pastor? No me he dado cuenta. Muy fácil. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Ahí le está hablando a los mudos. Ve la primera carta de Pedro, porque ya veo sus caras así como, ay, pastor, ya tiene hambre el pastor. No, aquí dice, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus. Y nada más va dirigida a la mujer. Solamente va dirigida a las esposas. A ver, vamos meternos un poquito más hacia la parte de entender la parte de lo del mensaje del Señor. Fíjense, yo te pregunto a ti, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Qué es Cristo? El novio. ¿Qué soy yo? La novia. Él es el esposo y yo soy, ¿quién soy? ¿Para quién este versículo? Entonces no te creas que porque eres hombre, a mí no me está hablando. No. Te está hablando también a ti. Y aquí dice que tú puedes ganar a la gente sin palabras, por tu conducta, por tu testimonio. No importa que seas niño, no importa que seas joven, y no importa que seas de la tercera edad, para que no escuches tan feo. No, todos somos responsables delante de Dios en dar un testimonio fiel, un testimonio digno de Dios, digno de Cristo. ¿Quién dice amén? Ahora, ya vimos aquí que la salvación no es por obras, pero ve lo que dice el versículo 10. Vamos a Efesios nuevamente. Por eso me fascina la palabra, adoro la palabra, me apasiona la palabra, porque todo está aquí en la palabra. Ve lo que dice en Efesios capítulo 2, estamos en Efesios capítulo 2 nuevamente, versículo 8, lo voy a leer nuevamente. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Ve lo que dice el versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces la salvación no es por obras, lo dice el versículo 9. Pero la salvación sí es para obras, no por obras, pero sí para obras. Porque soy hechura ¿de quién? De Cristo Jesús, para buenas obras. Y dice, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces quiere decir que tú tienes que ser bueno, tienes que hacer las cosas bien, tienes que actuar bien, porque eres hijo
y hay salvación en tu vida. De otra manera, si no fueras salvo, no podrías hacer nada para la gloria de Dios. ¿Harías todo para la gloria de quién? De uno. Es la gran diferencia. Cuando alguien me dice, pastor, yo soy bueno, yo no rompo ningún plato y ninguno está mocho, yo ayudo a la gente, soy buen esposo, soy buen papá, soy buena mamá, no, yo no soy malo, soy buena persona. Y yo les digo, aún esa gente se va al infierno. Y pegan sus ojos. Pastor, ¿pero cómo? ¿No le dije que soy bueno? Sí, ya escuché que eres bueno y que no rompes ningún plato. Pero la Biblia dice que no es por obras, sino por fe en Cristo. Y la fe, obviamente, si no lleva obras que glorifiquen al Señor, entonces no es fe. Si la fe no se obedece, tampoco es fe. Si la fe no tiene obediencia, entonces no es fe. Y Dios lo puso completamente todo unido, para que entonces entendamos realmente si somos o no somos salvos. Yo pregunté, ¿eres salvo? Todos, amén, amén, sí, yo Señor, yo soy salvo. Sí, pero ¿estás obedeciendo hoy la palabra? ¿Realmente estás conectado con Cristo? ¿Estás enraizado con Cristo? La segunda pregunta que haría esta tarde, ¿cómo sé que soy salvo? Anótalo, ¿cómo sé que soy salvo? Vamos otra vez a las Escrituras. ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Qué dice Jesús? Y vamos entonces al Evangelio de Juan, capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cómo sé que soy salvo, pastor? Bueno, primeramente dice aquí que si eres oveja, has aprendido a escuchar la voz de Jesucristo. Ya la identificaste. Ya la identificaste. Hay un video en YouTube donde habla del pastor y las ovejas. Ojalá lo puedan ver. 3 personas hacen el intento. Las ovejas están siendo pastoreadas, están siendo alimentadas en ese campo. Están dispersas, pero cercanas. Es decir, están a los ojos y vigilancia del pastor. Y hacen una prueba. Y él tenía, voy a decir el sonido. ¡Aúa! No, ¡aúa! No. Entonces quisieron imitar la voz del pastor 3 personas. Y gritaban, ¡aúa! Y las ovejas seguían comiendo. Ya viene el pastor de veras y él empieza a decir el mismo sonido, ¡aúa! ¡Aúa! Y las ovejas empiezan, ¡ve! ¿Cómo dicen? A ver, ovejas, ¿cómo dicen las ovejas? Ve. Pues, no van a decir, wow, wow, esa no es una oveja. Fíjense, cosa tan hermosa es que somos ovejas. Pudo haber dicho Dios, eres mi perro, eres mi rata, eres mi puerco. Pero Dios no dijo eso. ¿Qué dijo Jesús? Eres mi oveja. Hasta se escucha hermoso, ¿no es cierto? Escucha la voz de Dios que dice, eres mi oveja. ¿Qué dices? Oh, sí, Señor. ¿No? ¿No es cierto? Entonces, cuando empieza el pastor a decir el mismo sonido, empiezan a decir las ovejas. Exacto, así. Y empezaron a caminar donde estaba el pastor y se empezaron a juntar. Y el pastor empezó a caminar y las ovejas atrás del pastor. Y hasta se me ponen los... Así es cuando tú eres obediente a Cristo. Cuando tú escuchas la voz de Jesús, comienzas a juntarte con Él. Te acercas a Él, te sientas a Él, te postras con Él y Él te abraza. Y te hace sentir la oveja más amada, que pueda Él tener.
Porque tiene esa gran virtud del Señor, tiene ese gran poder de hacerte sentir realmente una persona especial en su reino. Aun si tenga millones de ovejas, te hace sentir la más especial, la más amada, la más querida, la más protegida. Eso es ser una persona salva. Porque he aprendido a ser oveja, porque aquí dice que mis ovejas oyen mi voz, y yo he aprendido a identificar la voz de Jesús. Y cuando Él me habla, yo digo, sí, Señor, heme aquí, Señor. Esa es la gran diferencia de la gente que es oveja y no oveja. Pero además dice que oyen su voz y Él las conoce. ¿Te conoce Jesús? Y no estoy preguntando que no sepa tu nombre. Y no te estoy preguntando que no conozca dónde vives o cuántos hijos tienes, si eres casado o no casado, divorciado o viudo. No estoy hablando de ese conocimiento. Estoy hablando de una intimidad que tienes con Él día con día. Y que has aprendido a escuchar y a reconocer su voz y a estar conectado con Él de corazón a corazón. Él es Jesús. Él es nuestro buen pastor. Y no solamente reconoce su voz, y no solamente te conoce Él a ti, sino que dice aquí, me siguen. ¿Tú sigues a Jesús? ¿Tú sigues a Jesús? Hoy está hablando Jesús a tu corazón. Y Él te está demandando obediencia a Él, porque lo amas, porque es tu pastor, porque dio la vida por ti, porque Él te llamó, porque Él te curó, Él te sanó y te hizo caminar nuevamente con Él. Tenemos que aprender hoy a ser ovejas, a ser salvos, a través de la obediencia, amados. No a través de lo que tú le puedas decir con tu boca. Puedes usar las mejores palabras, las más hermosas, las más bonitas, las más tiernas, pero si no hay obediencia en tu vida no sirve de nada. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Mira lo que dice aquí las Escrituras. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Te lo voy a decir en otra versión. A Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Es una versión diferente. Hoy Dios te está diciendo, hoy Dios te está ordenando una vida de obediencia. Y tú tienes que aprender a obedecerlo. ¿Por qué? Porque eres oveja. Las ovejas oyen su voz. Él las conoce y las ovejas lo siguen. La palabra dice que no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay mucha gente que se dice oveja, hay mucha gente que se dice cristiano, hay mucha gente que se dice salvo, pero solamente es de palabra. Fíjate lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 29, versículo 13. Isaías, capítulo 29, versículo 13. Isaías está en el Antiguo Testamento. Dice,
Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Cuánta gente solamente de palabra le dice, yo te amo, Señor, yo creo en ti, Señor, yo te busco, Señor, y solamente son palabras? Porque hemos dejado de obedecer al Señor. El verdadero salvo no solo es aquel que confiesa con su boca, sino aquel que ha creído con su corazón que Él es su Señor y Salvador. El hecho de que seamos grandes entusiastas en predicar la palabra, que estemos muchos en plena actividad, trabajamos, tenemos muchos ministerios, o predicamos y enseñamos, y tampoco es garantía. Puedes ser una persona activa en la iglesia, puedes servir en la iglesia, puedes tener un ministerio en la iglesia, eso no te garantiza ser salvo. Simplemente eres una persona activa. Porque la verdadera salvación es aquella que produce un fruto de obediencia. Y la obediencia te lleve a reflejar más, ¿a quién? A Cristo. ¿Cuántos de aquí conocen la voluntad de Dios? ¿Cuántos de aquí conocen la voluntad de Dios? Entonces, ¿hoy haces la voluntad de Dios? ¿O haces medio la voluntad de Dios? Para que tú conozcas la voluntad de Dios, no solamente es venir un domingo, no solamente es tomar tu Biblia y ponerte a escudriñar, no solamente es predicar el Evangelio. Realmente una persona salva ha dejado de vivir ella para que Cristo viva en él. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, si has dejado de vivir tú para que Cristo viva en ti, si has menguado en tu vida, si has menguado tu orgullo, tu soberbia, tu altivez, y hoy con humildad y mansedumbre dices, Señor, sé tú en mí, ¡wow! Cuando vienen las tormentas y los desiertos, clamas a Él para que Él vaya contigo en esa tormenta y en ese desierto, no que las quite de tu vida. Enséñame a vivir un desierto, Señor, contigo. Enséñame a pasar una tormenta contigo, Señor. Porque al final de cuentas, toda situación de crisis y problemas que Dios permite en nuestra vida es simplemente para hacernos crecer y hacernos parecer más a Él. ¿Quién dice amén? Hoy tenemos su ejemplo de Él. Hoy seguimos sus pisadas de Él. Y hizo sus pisadas tan legibles que un salvo se da cuenta por dónde caminó Jesús. O te invito para que realmente reflexiones y medites si estás siguiendo a Cristo, si has identificado su voz de Él. Y deja que Dios te apaciente, deja que Dios te pastoree. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y lo digo con toda convicción, amados. El Señor Jesús es mi pastor y nada me ha faltado. Nada. Porque teniéndolo a Él lo tengo todo. Porque teniéndolo a Él es suficiente. Pero lo tienes que vivir. Lo tienes que vivir. No tan solo predicar.
vívelo. Y lo que tú vivas, eso lo vas a enseñar. No puedes enseñar algo que tú no vivas. No intentes enseñar algo que tú no vivas. No intentes transmitir a un Salvador cuando para ti no es tu Salvador, más que de palabra. Yo ruego al Señor que este mensaje llegue y quede tatuado en tu corazón. Que hoy salgas completamente diferente, lleno realmente del Espíritu, y que digas: Señor, has hablado a mi corazón, has hablado a mi vida. Señor, yo te pido perdón porque creo que te quedo de ver, Señor. Creo que te quedo de ver. Tú me das todo, y aún más de lo que yo merezco, tú me lo das. Y he sido infiel. He sido orgulloso, arrogante. Y no te sigo, Señor. Me sigo a mí mismo. Sigo siendo sabio en mi propia opinión. No te reconozco en mis caminos. Sigo haciendo mi propia voluntad. Sigo tomando decisiones equivocadas. Me sigo cayendo, Señor, pero mi arrogancia, mi orgullo no me lo permite. El poderte escuchar, el poderte ver, el que tú me puedas conocer. Yo espero que realmente este mensaje llegue a tu corazón. Y como toda oveja, si eres oveja, vas a empezar a rumiar, a masticar este mensaje, y que te quede este mensaje toda la semana para que tú lo sigas asimilando, meditando y llevando a tu corazón por obra. Si sales de esa puerta y regresas otra vez a tu vida, no sirvió que estuvieras esta tarde aquí. Solo viniste a cumplir, no viniste a ser transformado por la palabra de Dios. Hoy ruego a Dios porque tú regreses al camino correcto. Solamente hay un camino, solamente hay una verdad y solamente hay una vida: Cristo Jesús. Cuando estamos caminando por el sendero de Él, cuando estamos caminando por el camino de Él, Él nos tiene cercado con su palabra. Y no hay forma, dice la derecha, no hay forma, dice la izquierda, porque vamos cercados con su palabra. Vete a la palabra para que camines rectamente a donde está tu pastor. Y cuando llegues a Él, tu fe te ayudó a llegar ahí. Alcanzaste la meta, alcanzaste el objetivo, alcanzaste el propósito de estar con Él en la eternidad. Amén. Amén, iglesia. Amén. ¿Habló Dios? Amén. Porque primero me habló a mí. Antes de que yo compartiera este mensaje a ustedes, primero me habló a mí. Primero me fortaleció a mí. Primero me derribó a mí. Primero me confrontó a mí. Yo simplemente les comparto de lo que Dios habló a mí en este mensaje. Y tenemos que aprender a escuchar la voz de Jesús, a que Él me conozca, a que yo tenga intimidad con Él todos los días y que yo lo pueda seguir hasta la eternidad. Amén, iglesia. Nos ponemos de pie, por favor. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Yo no conozco tu corazón, pero Jesús lo conoce. Yo no conozco tus necesidades, pero Jesús las conoce. Yo no conozco tus problemas, pero Jesús las conoce. Tan solo hoy te puedo decir: confía en Él, confía en Él, créele a Él y Él hará en tu vida. Si Dios habló a tu vida esta tarde, con toda humildad y mansedumbre, dile: Señor, perdóname. Has hablado de muchas maneras a mi vida y aún sigo siendo terco, necio, rebelde a tu palabra, Señor. Pero hoy me arrepiento con todo mi corazón. Sé tú, Señor Jesús, en mi vida. Y enséñame a ser esa oveja que tú me pides ser. Hoy me rindo ante ti.
Hoy dejo de luchar contra ti, Señor. Hoy me voy a los pies y te pido perdón. Sé tú, Señor, en mi vida. Levántame, Señor. Restáurame, Señor. Sáname, Señor. Mi vida está en tus manos. Haz tu perfecta voluntad en ella, Señor. Ya no quiero vivir yo. Quiero que tú vivas en mí, Señor. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe en ti, Señor. Porque tú te entregaste por amor a mí en esa cruz. A ti sea la gloria. A ti sea la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga su tarde. Que Dios bendiga su semana. Y los invito a que no se rindan. Y los aliento a que no se dejen. Mantengan firme su fe. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Que nuestro Señor Jesucristo, que Él sea en ustedes. Y que la gracia del Señor sea derramada en su vida y en la vida de sus hijos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios ya rompió toda cadena de maldición. Solamente créele. Créele. Y Él hará en tu vida. Que Dios bendiga su semana, amados. Los amamos.